Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este podcast, El viaje de regreso al alma. En cada uno de los episodios, y a lo mejor es la primera vez que estás aquí con nosotros, vamos a estar hablando del viaje de diferentes viajeros espirituales. Estamos hablando de cómo el camino espiritual está en cada una de las cosas que hacemos. Y hoy tengo una gran invitada, una amiga del camino, una hermana del camino, que aunque nunca nos hemos visto en persona, nuestras vidas se han tejido siempre de un momento a otro y de una manera a otra. Nati, ¿cómo estás? Bienvenida a este podcast. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos por ahí? Pues muchas gracias, Nati, por tu tiempo. Yo sé que literal estás entre una cosa y otra. Y este episodio, la verdad es que creo que nos va a ayudar muchísimo a todos. Estamos, bueno, si la gente lo está viendo en vivo, si no, lo verá cuando se tenga que ver y justo resonará en su mensaje y en su momento. Pero estamos justo cerrando el año. Estamos ya en diciembre del 2023, estamos cerrando un año que a todos nos puso de cabeza, que todos hemos vivido muchas crisis, todos hemos vivido muchos duelos de una o de otra manera. Y de eso vamos a estar hablando. ¿Qué tiene que ver la crisis en el camino espiritual? ¿Cuál es la importancia de la crisis? ¿Cuál es el significado de la crisis? De diferentes maneras. Y Nati, tú has estado y sigues estando casi siempre al lado de la gente en momentos muy críticos, muy caóticos, de mucha urgencia y entre la vida y la muerte. Antes de empezar en esos temas, ¿qué nos puedes contar, Nati? ¿Quién es Nati? Bueno, gracias por invitarme. La verdad que me pone muy feliz. Aunque no te conozco personalmente, ya sabemos que tenemos una hermandad impresionante y bueno, nada, llegó la hora, ¿no? Yo, ¿quién soy? Bueno, yo soy Natalia, vivo en Buenos Aires, nací en una ciudad que es una de las más importantes soy argentina. Y nací en una de las ciudades más importantes de Argentina, que es Buenos Aires. Después, con el tiempo, obviamente mi alma fue pidiéndome que vaya un poquito más alejado de diríamos, estos conglomerados y ir un poquito más lejos, donde quizás uno espiritualmente va creciendo. Algunas veces las ciudades muy grandes no nos dejan ver. Y ahí empieza toda la experiencia, ¿no? Yo soy médica, me especialicé en una sola, es la principal, que es cardiología, pero durante el trayecto de todo ese camino antes de llegar a cardiología he pasado por varias etapas donde hice pediatría, prácticas de pediatría, geriatría, o sea, los dos extremos, ¿no? Pediatría, geriatría. Después fuimos más, apostando más a ver hasta dónde aguantaba el corazón y el cerebro, y me fui a terapia intensiva. Y bueno, desde terapia intensiva fuimos apostando más, hicimos emergentología. Todas esas siempre fueron como 3 años y después era como, esto no, hasta que bueno, el alma directamente ya dijo, este es el momento de ya decidir cuál es tu especialidad, fue cardiología. No se equivocó porque hoy el instrumento como algo espiritual lo puedo hacer mucho mejor en cardiología que en terapia, que en emergento, que en geriatría, porque bueno, cardiología es justo ahí esa crisis, donde te dan la opción, o seguís y terminás con algo que no querés, o cambiás tu hábito, cambiás tu forma de vida y podés llegar a tener otro camino un poquito más agradable hasta cumplir con todo lo que te pide el destino en el camino, ¿no? Así que bueno, me vine a un pueblo que es pueblo casi ciudad, o sea, es una ciudad, diríamos, por la parte geográfica, legal, pero que en realidad se maneja como pueblo. Así que estamos como en un intermedio y en ese intermedio se trabaja muy bien. Ya sé, Nati, pues ahorita nos vas a ir contando un poco cómo es
vivir, ¿no? En esos espacios de terapia intensiva, estar con niños, estar con ancianos, toda esta cuestión de límites. Y también, bueno, a los que no habían visto otros episodios, ya hemos estado hablando con diferentes médicos. Hemos estado hablando de la posibilidad de cómo todo esto que a lo mejor consideramos que nada tiene que ver con lo espiritual, en cada uno de los episodios, esa ha sido mi intención, que podamos hablar con diferentes personas que aparentemente no están haciendo nada espiritual, porque hemos considerado que lo espiritual pues tiene que suceder en algún templo o tiene que suceder en espacios que nada tienen que ver con lo humano, y cómo cada cosa que hacemos es exactamente el camino espiritual que tenemos que estar. Nati, ¿tú por qué consideras hoy, después de todos estos años en los que has estado de una a otra situación, por qué consideras que la medicina o esta cuestión ahora de cardiología en lo específico es tu camino espiritual? ¿Cuál sientes que es ese llamado de tu alma por lo cual está teniendo esta vocación hoy? Te voy a contar una experiencia que tuve mientras estaba haciendo diríamos, la concurrencia o las prácticas que se hacen hospitalarias mientras haces, ¿no? Normalmente uno recibe pacientes donde te dicen que vienen porque les duele el pecho, vienen en la guardia. Yo todavía no había recibido el título de cardióloga. Uh-huh. Y vino una señora que yo todavía no estaba con todo esto de la espiritualidad, estaba recontra que lo mío, medicina, no existe nada, nada. O sea, es como que... Pero siempre era como media metiche en preguntar, ¿no? A los pacientes. Y me vino una señora en ese momento creo que tendría unos 45 años, por un dolor de pecho, venía en forma repetida, varias semanas, donde todos le decían que era ataque de pánico, le daban un paracetamol y demás. Y recuerdo muy bien que me senté. Yo normalmente cuando veo que el paciente está como agobiado y demás, trato de ver por qué le duele el pecho y por qué esos ataques de pánico. Entonces me senté al lado de ella en la camilla, y cuando me siento ocultarla, es como que vos agarrás el estetoscopio y te sentás como si fueras un hermano al lado del paciente. Falta abrazarlo nada más, pero no podés. Y ahí es cuando le pregunto: ¿a vos no te duele el corazón? Me parece que a vos te está doliendo el alma. Uf. Y me miró, se largó a llorar y me dijo: se me murió mi hijo hace 3 años y desde ahí no me deja de doler el corazón. O sea, eso fue como la apertura de decir, che, yo tengo que meterle a esto, seguir. Algunas veces pasa que tenemos pacientes que se infartan y que cuando vos empezás a indagar aparte del dolor y le preguntas en qué momento le agarró, si estaba pasando alguna situación, hasta pasa que hay gente que recién separada, donde el corazón lo tiene roto. Y hoy en algunos, diríamos, en algunos libros y en algunas descripciones que tenemos de infarto, lo primero que también están tomando mucha atención es con los duelos, con los pacientes que pierden trabajo y sienten que económicamente están rotos. Tengo ahora un reciente paciente que creo que no puede cortar su lazo con su expareja, y está constantemente, ¿y qué estudio más me falta? ¿Y qué estudio más me falta? Hasta que ayer le dije, mira, discúlpame, hasta que vos no sanes tu corazón, me miró obviamente, porque es muy difícil hablarle a todo el mundo de igual manera, ¿no? Entonces, yo creo que desde aquella vez que yo dije, wow, esto que a mí se me ocurre preguntar, me tengo que animar a preguntarlo. Y como siempre digo, los pacientes que tienen hijos fallecidos, vos podés darle un consejo a alguien o aliviarle a alguien cuando se le muere un esposo, cuando se le muere un hermano, cuando se le muere un padre, pero yo siempre digo lo mismo. Cuando ellos me dicen, se me murió mi hijo, yo les digo, no tengo manera de decirte algo para aliviar. Lo único que te puedo decir es lo que te tocó, y tenemos que tratar de que esto pase a menores para que no te sigas enfermando.
hay veces que uno no tiene respuesta y tiene que seguir trabajando, y hay otros pacientes que no es el momento para hablarles un poco de espiritualidad. Trabajo mucho, cardiología tiene varias cosas. Vos, terapia intensiva, vos lo que tenés ya, el familiar ya viene entregado, pensando que se va a morir el paciente. Emergentología casi es lo mismo. Pero cardiología vos tenés consultorio. Tenés unidad coronaria, que es como la terapia intensiva diríamos, de cardiología. Entonces tenés varias formas de trabajar, varias formas de ayudar al paciente y varias formas también de ayudar al familiar. Acá yo estoy en una ciudad, pueblo, que en realidad la mayoría son todos muy católicos, entonces me ayuda muchísimo a trabajar con el tema de las creencias. Última experiencia de todas, pero que fue muy guau, fue hace unos meses atrás, un mes atrás, un señor que vino muy complicado, y yo normalmente lo que hago es tocarle y decirle, vos conmigo no te vas a morir. Es como una afirmación que yo hago, y que es lo que en realidad es una afirmación para que me escuche el de arriba y nos ayude, ¿no? Después, más adelante, si las cosas se dan, pero siempre mi idea fue esa, ¿no? Tener la creencia de que conmigo no va a ser. Conmigo no va a ser, yo voy a hacer lo posible. Y bueno, y este señor era como que era el encargado de generar estructuras, porque ellos tienen capillitas acá. En cada colonia, que son familias de trabajadores de campo, tienen una capillita. Bueno, este hombre estaba el encargado de armar la capillita, de pintarla, de hacer cosas. Estaba muy contento eso es cuando se le alivió el dolor del infarto, ¿eh? Cuando estaba con el infarto puesto, no había manera de que hable. Cuando terminó y había que sacarle las cosas, las pertenencias, tenía una cruz enorme, enorme. Le agarraba medio, ¿no? Entonces le digo, esta cruz te la vas a dejar un ratito, le vas a pedir hasta que mañana yo te traslade para que vos puedas llegar al lugar donde tengas que estar. Y cuando vos te vayas, cuando vuelvas, me vas a invitar a comer un guiso. El guiso es, no sé cómo le deben llamar allá, pero es como igual. Una especie de, ¿no? De cazuela con un montón de cosas ricas que les ponen acá. Y siempre hago lo mismo, como para reencontrarme con los pacientes. Y bueno, la enfermera se me enojó, porque no les gusta que tengan pertenencias. Hay mucha gente que también que no les gusta que la gente se apoye en algo espiritual, porque se creen que ellos son los únicos. Entonces, bueno, le dejé ahí la cruz, medio que discutimos un poco con la enfermera, voy al familiar y le digo, chicos, en 5 minutos les tengo que devolver una cruz que tiene él, le digo, porque se la tengo que sacar porque tenemos que trabajar y no hay pertenencia. Bueno, la cuestión es que el paciente llegó al otro día, lo trasladamos, llegué yo, gracias a Dios, a trasladarlo hasta acá 250 kilómetros en ambulancia. Pero bueno, en la semana tuvimos la mala noticia que el señor, o sea, el destino le dio tiempo para poder despedirse, estuvo 4 días vivo y después, bueno, falleció. Y hace 2 semanas atrás me saca turno una paciente, entran 2 hermanas. Claro, yo en el trajín de hablar con todo, había 14 personas ahí, no me había dado cuenta. Vinieron las 2 hijas del señor, trayéndome la cruz. Y diciéndome, doctora, acá tiene la cruz, esta es la cruz de mi papá y yo quiero que se despida con él de esta manera porque va a ser la manera que él le va a poder dar las gracias. O sea, esas cosas que donde yo puedo desconectarme también con el alma del paciente y decir, se murió, no lo pude ver, se murió. Yo creo que no nos pasa a todos los médicos. Pero bueno, a mí, justo en mi camino me tocó esta especialidad. Yo veo que es justamente la que me ayuda a acompañar también a los pacientes. Ese dolor de pecho, como digo, ¿no? De duelo. Tengo muchas pacientes, mujeres acá, donde viven una viudez, donde no están con otro hombre, porque vienen de una generación donde no arman otra vida. Claro. Y vienen de descendencia italiana, donde las mujeres italianas lloran a sus maridos eternamente. Y bueno, trabajando mucho eso también, los dolores de pecho, las arritmias.
Tengo otra paciente también con una arritmia grave, desde que su papá murió de corazón, de una arritmia grave. Ella experimenta síntomas iguales, le confiesan o le dicen que era un ataque de pánico, cae a mi consultorio. Yo nunca creo en el ataque de pánico, siempre descarto todo el resto. Y bueno, hoy estamos trabajando porque hoy le dije, Natalia, hasta que vos no dejes el duelo y no largues a tu papá, vos vas a seguir con arritmia, porque está reproduciendo lo mismo que el padre para poder entender. Experiencia propia, ¿no? Mi hermano falleció casi de lo mismo de mi papá, porque anhelaba volver a verlo. Y bueno, en 1 año y medio se fue el gordo y yo creo que va todo por lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, trato desde la experiencia propia, desde lo que me puede venir como información. Muchas veces hay cosas que yo digo, ¿cómo se me ocurrió decir esto? Es porque me cayó, como te decía Clau, o sea, me baja información que vos decís, pero si yo esto no, jamás en mi vida lo hubiera dicho. Bueno, así es como que uno piensa que está donde tiene que estar, ¿no? Después si tenemos que volver a ciudades grandes, si tenemos que hacer otras cosas, pero en este momento yo creo que es el lugar y la especialidad indicada. Ay, qué hermoso, Nati. Así estamos. Pues de todo lo que dices quisiera detenerme e ir diciendo, detener a desmenuzar, como decimos acá, y poderle sacar aún más jugo, porque dijiste cosas tan claves en el camino espiritual. Pero primero que nada, bueno, pues creo que lo que nos dices es un recordatorio a todos de que estamos en donde tenemos que estar, ¿no? Muchas veces anhelamos esta misión de vida fantasiosa, en un lugar lejano de donde estamos, en un futuro inaccesible, y lo que no nos damos cuenta es que justo nuestra misión es donde tenemos que estar hoy, donde estamos hoy. Mañana, pues, lo divino nos pondrá en otro lugar y nos necesita en otro lugar, pero donde sea que estemos hoy, poder tocar almas, poder inspirar almas, poder ayudar a la gente en lo que esté en nuestras manos y nos toque, ¿no? Entonces, para esas personas en ese pueblo, tú eres una bendición, ¿no? Porque, bueno, pues les estás diciendo cosas que probablemente nadie en su vida les había dicho, o les está simplemente esta conexión de corazón a corazón. Seguramente tienes muchísimos casos de que eso ya es el 50% del tema sanado, ¿no? El poder llegar, y lo hablábamos también con Alberto, que él es farmacéutico, y hablábamos también de esto, de cómo muchas veces el 50% de que un paciente puede empezar a sanar es llegar con la presencia o ante la presencia de un médico compasivo, amoroso, que simplemente ese contacto con alguien que en lugar de ser una persona fría, sin emociones, totalmente desconectada, que se vuelva un paciente más, un número más, una enfermedad más, un diagnóstico más, el llegar a gente como tú y como los otros médicos que hemos tenido aquí, pues ya eso ayuda muchísimo, ¿no? Simplemente la presencia tan amorosa como seres como ustedes. Y la otra, Nati, esta cuestión de que estás tú, ¿no? Y a mí me parece tan valiente, ¿no? Admiro muchísimo lo que haces, porque no todos, así como yo hablaba con Vicente, ¿no? Esta cuestión de que a todos nos da miedo la muerte, ¿no? Tenemos cierta resistencia o mucha resistencia a esa palabra, a ese momento. Pero tú estás en estos espacios en donde también muchos de nosotros tenemos resistencia al dolor, tenemos resistencia al sufrimiento propio o ajeno. Y tú todos los días, casi que 24/7, estás acompañando y sosteniendo gente, acompañando a gente en los momentos probablemente de mayor dolor. No solamente físico, pero también, como lo acabas tú de explicar muy bien, de un dolor emocional y sobre todo de este dolor del alma, que de ahí ese dolor dices, no hay medicamento que alivie ese dolor, ¿no? A menos de que pasemos un proceso de sanación. Entonces, también es bien importante que nosotros vayamos encontrando el sentido a la crisis, al sufrimiento, al dolor. De todo este tiempo, Nati, que tú has estado, y sobre todo me quisiera ir como al momento de terapia intensiva, porque también
todos, a lo mejor no todos hemos estado, gracias a Dios, en terapia intensiva o inclusive en un hospital, pero todos hemos estado en momentos que se sienten como terapia intensiva. Todos hemos estado en momentos en donde dices, ya no puedo más, o ya no sé qué va a seguir, o ya no sé para dónde, ¿no? Como decía también en el episodio con Gaby, ¿no? Ese minuto que lo cambia todo, ese momento de quiebre, ¿no? Yo creo que eso también es como eso que se vive en terapia intensiva, que estás ahí, ¿no? Entre la vida y la muerte. ¿Qué te enseñó a ti, en tu propio camino espiritual, y qué te enseñó de la vida haber estado en esos años en terapia intensiva? Como médica, en ese momento que yo estaba en terapia intensiva no había mucha conexión, digamos, espiritual. O sea, se trataba como paciente, obviamente. Yo siempre fui muy humana por una educación que tuve con mi papá, de ser muy humanista, y después, claro, fui a una universidad donde el decano era muy humanista también. Vine de la misma línea de Favaloro, no es tan conocido, pero hizo cosas muy importantes también y muy humanista. Sí, es como eso de las meditaciones. La meditación que estamos viendo ahora, ¿no? Donde das un paso atrás y dos arriba. Entonces vos mirás como una escena de película, ves al paciente como en stand-by, donde está con una máquina para respirar, donde podés estar pensando, como algunas veces lo dicen en chiste, en terapia, ¿no? Y empiezan, este seguramente tiene mucho que parar, por eso no se va. Este seguramente debe estar dando cuentas ahí arriba, entonces por eso no parte o no avanza. Hay pacientes que pueden tardar hasta un mes y medio, 2 meses, 3 meses en poder recuperarse. Y el contexto familiar, donde uno ya empieza a vivirlo de otra manera y empieza a tocarte a vos. A mí siempre me tocó el tema de que son 2 pacientes nada más, son 2 visitas nada más. No sé cómo será ya, pero acá es media hora, 15 minutos con cada familiar. Después el paciente queda totalmente solo. Entonces, tenés varias situaciones donde hay hospitales más complejos, donde hay más pacientes que están más profesionales que están dando vueltas desde enfermería y demás, pero después tenés lugares muy chiquitos donde el enfermero no puede darse el tiempo ni siquiera de darle de comer al paciente, si es que lo necesita. Y queda ahí la bandeja, ¿no? Entonces vos mirás ahí y decís, bueno, a ver, yo siempre lo miraba por dentro y veía el tema familiar, ¿no? Donde yo cómo valoro a mi familia, y a mí me ha pasado, trabajaba tanto tiempo que los domingos cuando me sentaba a mi casa quería disfrutar. Me pasaba algo muy raro, a mi papá le encantaba, a mi mamá invitar a un montón de gente. Entonces era un domingo donde yo quizás quería estar con mi papá y mi mamá y disfrutar de ese momento, porque había visto 3 que no pudieron disfrutar en una terapia intensiva, y ahí llegó como empecé a enseñarles a mis papás el sentido de familia. No, pa, cuando yo vengo, discúlpame, pero vecinos afuera, visita afuera, charlemos, conozcámonos, nos empezamos a conocer. Yo, en mi experiencia personal, empezamos a sacar los trapitos al sol, a pedir disculpas, a dar las gracias, a contarnos qué vivió cada uno, porque uno como hijo algunas veces no conoce qué vivieron los padres. Claro. Cuando empezás a estudiar medicina es muy difícil empezar a conectarte y contarle a tus viejos todo lo que vivís o lo que te pasó. Y eso me dio una chance de que cuando mi papá tenía una enfermedad terminal, que era por el cigarrillo, que es el EPOC, donde ellos empiezan a tener cada vez menos oxígeno en el pulmón y a no poder respirar. Y es como ese pez afuera del agua, donde de a poquito se va agonizando, por más de que le metas oxígeno por donde le metas, terminás muriendo asfixiado, ¿no? Y toda esa parte donde hubo un quiebre en decir, bueno, listo, yo comando acá un poco y empiezo a vivir mi familia,
pude como ponerme al día con los dos. Y cuando, por ejemplo, falleció mi papá, yo más que extrañarlo, pero no me quedé con nada para decirle, no me quedé con nada para contarle, de lo que le quería contar, obviamente, ¿no? Y yo creo que él tampoco. Seguimos haciendo la misma, diríamos, el mismo trabajo, pero un poquito más intenso con mi mamá. Pero personalmente a mí la terapia intensiva hizo hacer eso. No a todos nos pasa en la terapia, ¿eh? Porque al principio, y lo veo, yo dejo de hacer terapia intensiva porque miraba alrededor. El médico de los lunes estaba separado. La médica de los martes estaba separada. La médica de los viernes era una señora que tuvo un hijo, pero estaba soltera desde toda la vida y ya tenía 60 años. O sea, vivía sola. Entonces, ahí me doy cuenta cómo cuando te despersonalizas, cuando dejas de ver, empezás a abocarte solamente a la parte superficial de la medicina y te dedicas solamente a la medicina y querés ser el mejor y el ego te come la vida. Te come la vida. Entonces llega un momento que terminas solo, diríamos que discutiendo con tu propia vida y con el sistema, porque cuando empezás a conocer y empezás a tener mucha más, diríamos, conocimiento sobre el tema, cada vez te llena menos el sistema porque sabés todo lo que está mal. Claro. Y tenemos esas cosas en medicina, ¿no? Donde sabemos mucho, pero muchas veces todo no se puede aplicar. Entonces ahí se te quiebra el alma. Es como que terminas siendo como un esquizofrénico. Un sí y un no. Nunca terminas de hacer las cosas como se deben porque siempre falta algo. Entonces, bueno, nada. Esa es otra de las cosas que uno ve también y que algunos cambian el camino. Te das cuenta, compañeros que he visto que han dejado de hacer eso, se han puesto su consultorio y le han dado prioridad a la familia, a su propia familia, y otros que terminan encasillados en eso, en decir, bueno, yo soy esto, acá me quedo y no hago más, y no ayudo más a nadie. Claro. Así sí, que bueno, esa es la parte. Después... No, iba a agregar lo que decías de esto, me parece bien importante y por eso me quiero detener, porque nuevamente no todos somos médicos en terapia intensiva, pero sí todos generalmente nos despersonalizamos, ¿no? Me gustó muchísimo esa palabra que utilizaste y rescato esta frase, ¿no? El ego nos va comiendo la vida. Y muchas veces los que tenemos este llamado al servicio, ¿no? Cada uno en diferentes frentes y en diferentes áreas, o porque estamos totalmente inmersos solo en nosotros mismos, nos olvidamos de nosotros, ¿no? Generamos que toda nuestra vida está solo puesta al servicio y al cuidado de otros y nos vamos olvidando, ¿no? De nosotros mismos. Entonces, muchas veces, pues eso pasa con los médicos, pero pasa en cualquier otra área, ¿no? Entonces, por eso quería que detenerme un segundo, porque creo que es una buena clave también del camino espiritual, ¿no? Que creemos que el camino espiritual es darlo al 100 a todos, ¿no? Y olvidarnos por completo de nosotros. Y ese también es un engaño del ego, ¿no? Porque muchas veces entendemos esto ego, ¿no? Que es cuando somos muy egoístas y solo ponemos atención en nosotros. Pero también hay este egoísmo que nos olvidamos de nosotros, ¿no? Que estamos tan puestos al servicio o al hacer del otro que nos despersonalizamos, ¿no? Regreso a esta palabra. Entonces, el camino espiritual, pues, es este regreso a nosotros. Es esta conexión con nosotros mismos, es saber quiénes somos y desde ese lugar compartirnos, ¿no? Y bueno, tú lo viviste muy bien y me acuerdo muy bien, ¿no? Esa etapa en ti de tomar esta decisión, ¿no? Que hoy lo cuentas, pues ya, ¿no? Ya pasó y lo cuentas como muy fácil, pero bueno, sabemos bien, ¿no? Ese paso, el desgarrador paso que fue para tu ego, brincarte a un consultorio y dejar eso, ¿no? Porque muchas veces nos volvemos adictos a esta cuestión de la adrenalina, del sufrimiento, nos volvemos adictos a nuestro propio drama, ya nos identificamos tanto con eso que es difícil dar el paso hacia adelante, ¿no?
Y Nati, tú estás, ¿no? Lo comentaste ahorita, ¿no? Ahí en terapia intensiva, ¿no? Se ve muy claro en esos momentos esto que te decía entre la vida y la muerte, ¿no? Se ve esa persona obviamente asistida, ¿no? Por enfermeros, por médicos, por medicamentos, por los aparatos. Está todo al servicio ahí de que la persona continúe. Hay personas que continuarán su vida y hay personas que ahí, ¿no? Terminará y trascenderán. Pero ese punto, ¿no? Ese punto en donde todavía se ve que el alma está peleando, ¿no? Que el alma está intentando seguir. Esos momentos, ¿no? Si los sacamos a lo mejor de lo crítico de terapia intensiva y lo has visto a lo largo de los diferentes momentos en donde has acompañado a personas, ¿tú qué, desde tu óptica, ¿no? Desde tu óptica, ¿cuál crees que es eso que hace que el alma continúe? ¿No? Eso que hace que el alma dice, no, sí quiero seguir. ¿No? Además de que, bueno, pues está lo divino y ellos tendrán la última palabra, pero hay un momento en donde la persona elige, donde la persona todavía puede decidir quedarse y seguir luchando. ¿Cuál desde tú que lo viste desde fuera, qué pasa en esos momentos en el paciente? Bueno, yo lo que insisto con esto, ¿no? De que esos 15 minutos que tiene un familiar, algunas veces cuando el paciente está consciente, 15 minutos a cambio de 24 horas es una locura. Nos ha pasado en la pandemia con el tema de los celulares. Yo, por ejemplo, lo voy a decir acá porque creo que no me va a pasar nada, pero hasta he usado mi propio celular para que hagan videollamadas con sus familiares. Yo creo que la decisión del alma es saber que tiene algo más que lo está esperando acá todavía. El gran problema es cuando siente que ya no hay nada más acá y que añora más estar del otro lado con otro tipo de alma. Creo que viene por ahí la cosa. El mismo hecho o el ejemplo de mi hermano, por ejemplo, que acá tenía todo, sus hijas, sus nietas, me tenía a mí, que me tenía que cuidar todavía, pero era tanta la añoranza que tenía de estar con su padre que creo que eligió. Y después tengo pacientes donde me ha pasado que tenían que partir, entonces yo me voy porque evidentemente es muy lindo acá porque vienen todos los familiares y quizás son 20, ¿viste? Entonces yo los llamo a los 20. No es que le doy el parte a uno y ese uno que le diga, no, los llamo a los 20. Chicos, ¿hay alguien que hace mucho tiempo que no lo ve? ¿O hay algún amigo que se haya peleado, algún hijo que se haya peleado, donde hay cosas que están todavía ahí inconclusas? Eso lo uso cuando tienen que partir y es como que todavía no arranca la cosa. Y me ha pasado, sí, de que tengan que venir familiares y los hayan traído desde otras provincias para que puedan... yo siempre les digo que algunas veces cuando están dormidos igual hay que hablarles, igual hay que tocarlos, hay que incentivarlos. Yeah. Y tenemos abuelos que cuando no tienen nada por luchar acá, y sí, no, por más de que hagas lo que hagas, el paciente termina yéndose para el otro lado, no hay mucho para eso. Yo he pasado donde he visto a las 10 de la noche pacientes que sabía que a la madrugada quizás iban a poder generar alguna situación de crisis y tener el final que uno no desea. Entonces le decía a los familiares que estén atentos al celular y en la etapa de agonía los hacía entrar. Soy como media que no cumplo mucho las leyes con eso. O sea, no cumplo con el reglamento de las instituciones. Al principio me odian y después, bueno, me dejan hacer lo que yo quiero, así que siempre con uno como hijo, criado como hijo único, consigue eso, ¿no? Pero bueno, esa es la técnica que yo tengo en terapia intensiva como para que el paciente... Y cuando está solo, cuando ya sabemos que no viene nadie a verlo y demás, nada,
algunas veces me tomo un poquito de tiempo, me siento ahí un poquito ahí al lado, le tomo la mano, le charlo, le digo, bueno, si ya no querés estar más acá, podés tomar tu decisión. Después con el tiempo te das cuenta, a los 2 o 3 días te dicen, che, tu paciente se murió. Bueno, listo, uno ya sabe Claro. que le generó ese alivio de decir, bueno, si te querés ir, anda, tranquilo. O sea, se verá en otra oportunidad qué es lo que quedó pendiente, diríamos. Pero ese es el... Pero me encanta cuando los hago... Ahora ya no porque hago consultorio, pero yo le decía llamar a la enfermera y decirle que se está por morir. Y vos andate, hacé de cuenta, porque hay cámaras, pero hacé de cuenta que te vas a tomar un té. Entonces yo abría, tipo polizón, les abría la puerta, los hacía entrar y bueno, que vean al familiar así como estaba y bueno, nada, los hacía entrar un ratito nada más. Y yo creo que eso ayuda mucho. Totalmente. Ayuda mucho a la gente. Claro. Y al familiar también, Uh-huh. El poder despedirse. Yo cuando hay gente que ya veo que vienen ya volando bajito, diríamos que volando bajito es cuando ya uh-huh. entramos en esa etapa donde va a tener un deceso. Lo primero que le digo a los familiares es, pidan perdón y den las gracias. Y si hay algo para reclamar, también lo hacen. Para que uno después, cuando ya no esté con esa persona, no tenga nada pendiente. Claro. Porque, insisto, yo creo que todo lo que queda pendiente con nuestros seres queridos termina encapsulado en alguna enfermedad después. Uf. Ay, Nati, te estás diciéndonos tantas cosas tan lindas, muy fuertes, pero son de esas verdades que liberan, ¿no? Son de esas verdades que a veces no queremos escuchar y obviamente ninguno de nosotros quisiera a alguien que amas en esa situación, ni estar en esa situación. Pero nuevamente, ¿no? Tener almas como las tuyas en ese momento, pues es crucial, lo cambia todo, ¿no? Entonces, otra de las cosas que me gustaría que nos contaras, porque yo sé que has estado arriba de ambulancia, ¿no? Yo sé que has estado también en esos momentos, ¿no? ¿Qué son esos momentos, ¿no? ¿Qué has aprendido tú en esos momentos? Tanto tú como médica, pero también nuevamente, ¿no? Porque todo lo que nos pasa pues tiene que ver con nosotros, ¿no? Entonces, como médica, pero también tú en tu propio camino, ¿qué te ha dejado estar arriba de una ambulancia? Yo lo que aprendí primero es defender lo que yo creo. O sea, si yo creo que le tengo que poner un suero, no me importa lo que me diga el resto, lo coloco. O sea, me ha pasado tener que discutir con los enfermeros. No, doctora, si estamos a 5 minutos, no me importa, vos manejá. O sea, claro. Yo creo que hay cosas que al principio uno como médico chiquitito y demás es como que se deja llevar. O sea, lo que siempre me dio éxito y tocó madera, nunca en más de 15 años, de todas las emergencias, nunca se me murió un paciente arriba de la ambulancia. Porque siempre seguí mi instinto o lo que quieras nombrar, no sé cómo se dice, donde yo decía, che, a este le tengo que poner esta medicación. No lo dudaba, lo ponía. Y siempre defendiendo la vida, siempre defendiéndola. Me ha pasado... te cuento un ejemplo. Cerca de donde vivía Hernán, ahí en Castelar, un chiquito sale con otro amiguito en moto, sin casco, a buscar ¿cómo se llaman los controles? El joystick de la PlayStation. Yo hacía 3 años que me recibía, pero ya venía con esa actitud donde yo me llevo todo puesto, no me importa lo que me diga, yo voy a hacer lo que yo quiero, en el sentido del accionar médico. Y bueno, la cuestión es que el chiquito cruza la calle junto con el amiguito y un 206, un auto, un Peugeot, se lo lleva y lo arrastra 2 cuadras. 2 cuadras, no 200 metros, 2 cuadras. Cuando yo llego al lugar, estaban los bomberos que te empaquetan el paciente en una tabla que se pone para que el paciente quede derecho. Y era yo y el enfermero que manejaba. O sea, yo atrás iba con el chiquito solo. El chiquito inconsciente, respirando muy poquito, una respiración agónica, 14 años.
Y ahí es cuando dije, bueno, el instinto me dijo, lo agarré al papá, le digo, vos me vas a ayudar porque si no, no llega. Lo metí al papá, le enseñé cómo tenía que darle respiración con un aparatito que hacemos nosotros, que es una mascarilla, y el paciente me entra en paro durante el trayecto del viaje. Me tocó un ambulanciero de muchos años donde se subió a veredas, fue en contramano, no sé, pusimos en peligro siempre nuestra vida y llegamos al hospital. El hospital es un hospital nacional reconocido, el Hospital Posadas, y cuando llego me dice, yo obviamente lo masajeé al paciente hasta llegar al lugar, o sea, lo mantuve con vida, y siempre haciendo en instinto, y manejándolo al padre diciendo, seguí, y el padre lloraba y le digo, no llores y seguí dándole respiración, acá no se va a morir. Siempre fue lo mismo, ¿eh? Acá no se muere arriba. Era como cuando alguien entra a tu casa y dice, vos con los pies embarrados no entras. Bueno, esta era la misma frase, acá no se muere. Y cuando llego al hospital, yo creo que había alguien que seguramente era practicante o no sé, y me dice, está muerto. No, no está muerto. Todavía no está muerto. No, sí, déjalo ahí que está muerto. No, no está muerto. Yo creo que si me decía la tercera vez que estaba muerto, le tiraba con algo por la cabeza. Llegó otro médico un poquito más grande y se dio cuenta que lo que había pasado era que el corazón se había roto y estaba largando sangre afuera. Yo me quedé ahí hasta que ellos terminaron de hacer lo que tenían que hacer. Era como, estaba como loca si veían que alguien paraba de trabajar. Y cuando apenas le sacaron la sangre, el corazón volvió a latir. O sea, ahí es cuando uno dice, yo creo que uno no tiene que dudar cuando está convencido de lo que tiene que hacer y que tiene que defender sus propias reglas. Y cuando vos sabés que el otro está haciendo las cosas mal, no tenés que quedarte callado. Menos en estas situaciones. Yo creo que van en todos lados, ¿no? Me ha pasado lo mismo en las primeras etapas de estar acá. Me pasó lo mismo con otro paciente en otro hospital que acá es muy conocido también, que es uno de los referentes. Me lo han querido pasar por muerto también. Ay, Dios. Evidentemente, con muchos más años encima, imagínate que claro, mi reacción fue un poquito más, diríamos, como más sostenida, con más base. Y le dije, yo de acá no me muevo hasta que vos al paciente no lo atiendas. Pero algunas veces es como que hay una palabra que no me sale nunca, pero es cuando a vos te provocan. O sea, yo creo que el destino te provoca y diríamos el destino, lo que sea, lo que quiere que esa persona termine de esa manera, y uno sabe que no tiene que terminar así. Entonces es como una lucha contra el destino, decir no, hoy no se va mañana, se va pasado, se va dentro de una semana. Ese paciente que lo hicieron casi lo hacen pasar por muerto acá hasta que yo terminé los gritos en el lugar, en el pasillo, a los 2 meses viene a atenderse. Yo no lo reconocí. Entonces me dice, no, doctor, yo vengo a control porque yo tuve un accidente. Entonces lo miro, le digo, ¿vos fulano de tal? Sí, yo te llevé. Ay, sí, me dice, yo sé que hubo alguien que luchó para que me sigan atendiendo. Ay, se sacó Dios, una foto conmigo. Estoy así toda. Se sacó una foto. Claro, algunas veces el destino te hace volver a encontrar como para que vos digas, che, mirá, lo que hiciste está bien. Yo creo que la enseñanza de la ambulancia, a mí no me hace falta igual mucho para discutir. Yo discuto siempre cuando quiero tener la razón, ¿no? Así que no va mucho. Pero sí, en realidad es eso, es decir, bueno, tengo este instinto, lo hago, lucho y no dejo que si la otra persona no está generando bien su puesto de trabajo, después él se hará cargo de sus propias acciones en otro momento, ¿no? Claro. Después de eso, te sentás, cuando terminás de discutir, cuando el paciente sobrevivió, que estuvo pendiente de un hilo, yo siempre le digo, cuando reviven o cuando están ahí, que los infartos normalmente los pacientes están conscientes. Te dicen, ay doctora, ahora siento que me mareo, y es cuando el corazón se está parando
Y vos le decís, bueno, pará un poquito. Después cuando vuelven en sí, lo primero que le digo, mirá que te agarré una pata y te traje de nuevo. O sea, después de acá te portas bien. Entonces empiezan toda esta nueva charla donde le digo que se porten bien, que hagan las cosas bien, que en el momento que salen del infarto. Pero son situaciones extremas y yo creo que la ambulancia fue forjar un poco más el tema que me gusta tanto a mí, que es discutir con el resto de los colegas, ¿no? Cuando no hacen las cosas. Hay una persona que ya la conoces, que cuando me conoció dijo que yo era un fitito con motor de Scania, que es un camión, así que... Y sí, estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Pero qué importante lo que estás diciendo, ¿no? Esto de defender lo que creemos, pase lo que pase, pero no es esta creencia de la necedad de yo me quiero salir con la mía, sino yo creo que los que han sentido esa verdad dentro de cada uno de nosotros, es una verdad que sabemos que es más grande que nosotros, ¿no? Y tú lo has vivido tantas veces, ¿no? Saber, no es su momento todavía, ¿no? Y tenemos que seguir luchando. Esto aquí no se acaba, pero por otro lado también, este momento de aceptar con profundo amor, decir, ahora sí, esto también ya se acabó, ¿no? O sea, creo que lo explicas tan bien. Es como el tejido exacto, es el equilibrio exacto entre defender a capa y espada, como se dice, ¿no? Esta sensación de que sabemos esto todavía tiene vida, ¿no? Y lo podemos poner en el contexto y en el entorno de cada uno de nosotros y en nuestras vidas. Y cuando realmente dices, hasta aquí llegó, ¿no? También esa verdad se siente, también decir, ok, lo suelto, lo acepto, ¿no? Entonces creo que es una lección hermosa para todos, ¿no? En el momento en el que estemos. Y Nati, bueno, pues sabes que el tiempo se nos está acabando. Me pasa en cada episodio que no quiero que acabe, porque sé que hay tanta sabiduría todavía que tú nos vas a poder compartir. Pero vamos a hacer la meditación y luego ya hacemos el cierre, ¿ok? Entonces, bueno, pues les pido a todos que cierren sus ojos. Bien, y con tus ojos cerrados, permítete empezar a conectar con este momento presente. Empieza a sentir tu cuerpo desde tus pies hasta tu cabeza. Empieza a sentir y a escuchar tu respiración. Y date la oportunidad de parar, de sentir este momento tal y como es. De decirle sí a este momento tal y como es. Y aunque sea solo por unos minutos, descansa esa parte de ti que lo quiere cambiar todo. Que no está de acuerdo. Simplemente dile sí a lo que está pasando en este momento. No significa que te resignes a nada, sino simplemente actualiza tu presencia a lo que está pasando en este momento. No lo que va a pasar o lo que ya pasó, sino estar absolutamente presente en este momento.
Y desde ese lugar de la presencia, del momento presente tal y como es, ve al momento y el momento va a llegar a ti, no lo busques con tu mente. Ve al momento que necesitas sanar hoy, que haya sido un punto de quiebre, que haya sido un momento crítico, caótico, en crisis. Ese momento en donde sentiste que te quebrabas, que la vida no iba a poder seguir siendo igual, que te perdías, que lo perdías todo. Y vas a empezar a exhalar toda la energía, todas las emociones de ese momento que llegó hoy, de ese momento que hoy necesita ser sanado y liberado. Y mira esa versión de ti en ese momento de quiebre. Y vas a abrazar a esa versión de ti que no sabe qué hacer, que no sabe qué sigue, que se siente roto, quebrado. Y desde el que eres hoy, abraza a esa versión de ti, haciéndole saber que todo está bien, que aunque hoy no lo entienda, en ese momento no lo entienda, la vida sigue y la vida siguió. Exhala toda la energía de ese momento. Empieza a sacar ese momento de tu cuerpo, de tu corazón, de tu mente, de tu campo energético. Exhálalo por tu boca, saliendo de a poco de ese espacio. Y desde el que eres hoy, ve trayendo a esa versión de ti que se quedó ahí, a la vida. Llévatelo a algún lugar en donde tú sepas que esa versión de ti va a empezar a sentirse nuevamente en paz, seguro, conectado a la vida, a lo sagrado. Y ve dejando detrás ese lugar en donde pasó eso, esa experiencia. Y ve cambiando el entorno a un lugar lleno de vida, a un lugar con energía renovada. Y permite que esa versión de ti que estaba antes, en esa experiencia caótica, en esa crisis, empiece a respirar vida nuevamente. Sus pulmones se llenan de energía renovada y su corazón late al ritmo de la vida. Y en su mente hay creencias y certezas de que la vida sigue y siguió y seguirá. Siente cómo se actualiza toda tu información al momento presente en el que estás hoy, sabiendo que en este momento estás bien. Todo está bien. Aunque existe la posibilidad de estar mejor y de mejorar, en este momento estás bien. Todo está bien. Tal y como es, todo está bien. Y respira esa certeza, esa aceptación. Deja que esta energía se distribuya en todas las versiones de ti que lo necesiten. Empiezo nuevamente a conectar con mi cuerpo, con el momento presente en el que estoy.
y dando gracias por la oportunidad de esta sanación. A tu propio ritmo, ve abriendo tus ojos. Muy bien, pues muchas gracias, Nati. Para ir cerrando, o ya para cerrar, ¿qué te ha servido a ti que sientes que nos puedes compartir a todos? ¿Qué es lo que te ayuda a ti a, después de vivir estas experiencias tan críticas, regresar a ti y regresar nuevamente a un espacio de paz? Bien, antes de conocerlos, pues me fumaba un cigarrillo y seguía con lo mío. Me tomaba un café y seguía haciendo 50.000 guardias a la semana y no dormía, porque nada. Pero bueno, después de un tiempo donde ya quería tener una vida más normal y tranquila y demás, hay una meditación de un reto del 2020, que me acuerdo que Hernán, yo creo que cuando yo me mudé acá, fue salir como diríamos, de un lugar como una jungla, ¿no? Llena de animales donde todos te van a querer morder un pedazo de tu cuerpo. Y llegar acá a Chajarí, Entre Ríos, fue como nada, estaba como en un lago, nadie me quería molestar, nadie me quería morder, nadie me quería matar. Era como que, ¿no? Muy tranquilo. Entonces pasaba que no podía conciliar mucho el sueño porque no había mucho para hacer en ese momento. Hoy ya, gracias a Dios, lo pido de otra manera. Pero bueno, mucho fue conectarme con, por ejemplo, lo mío es el río, así que me sentaba en el río y descargaba ahí todo mi estrés, tocar la tierra y bueno, dormir con tu meditación. O sea, eso es, me desespero si en algún momento no tengo señal y no puedo bajar esa meditación. Es la número 4, no sé si debe tener nombre o algo, pero bueno, yo la tengo así como meditación número 4 del 2020 y es con esa con la que termino de cerrar el día, algunas veces que se pone muy complicado por un montón de cosas, ¿no? Porque no es fácil tampoco trabajar de esta manera la medicina. Porque, bueno, también hay gente que se resiste a que uno trabaje de esta manera. De que todos tus pacientes tengan tu número de celular, que le contestes a todo el mundo, de que tengas media hora para tu paciente. O sea, hay gente que lo valora y otra gente que medio ve. Entonces ahí hay una resistencia que vos la sentís cuando llegas a tu casa. Y bueno, tengo eso, tengo el río, me cocino, que es otra de las cosas que algunas veces me sale bien, otras veces me tengo que comer lo que me cocino, que es horrible. Y bueno, me consuelo como diciendo, bueno, por lo menos cociné. Claro. Y bueno, y últimamente deporte, ejercicio físico, donde vas descargando mucha de la energía, donde se acumula. Pero bueno, yo me apoyo mucho también en esta parte de la meditación. Te digo, si no, no podría dormir. A mí me ha pasado que desde que falleció mi papá, estar en una terapia y ver el contexto del familiar y ver que el paciente está bien, está mal, al rato se descompensa y al rato ya no existe más paciente, ha pegado muchísimo, me ha pegado muchísimo. Entonces son los momentos donde ahí me apoyo y cierro los ojos y me acuerdo de todo lo que pude gracias a poder entender la vida de otra manera y decir, pero bueno, no, a mí no me quedó nada sin concluir. Entonces, te ayuda un poquito más, no es fácil estar en estas situaciones donde vos ves las familias cómo se quiebran, los hijos cómo se quiebran. Eso no lo hubiera aprendido mucho en donde estaba antes, en la ciudad muy grande. No quiero meter todos en la misma bolsa, ¿no? Pero yo trabajaba en un hospital donde me dejaban el abuelo, estaba en una camilla y quizás los hijos vivían en
no sé, en otro país, Claro. o no tenían hijos las abuelas, y bueno, morían solos. Exacto. Acá es como que el trabajo es diferente. Yo creo que sí, apoyarse mucho en la parte de humanidad, no verlo tanto como algo, ¿no? Como que nosotros sabemos y vamos a resolver todo. Antes era, bueno, me fumaba un cigarrillo y seguía con la mía, seguía atendiendo. Ya Pasaba nada. Ya sé, sí. Yeah. Y bueno, Nati, pues tenemos que ir cerrando. Y te agradezco muchísimo, te agradezco que nos compartas todo lo que has vivido, todo lo que has aprendido. Creo que sacamos mucha enseñanza de todo lo que tú acabas de decir. Y sobre todo a mí lo que me importa es compartir estos caminos, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a compartir el camino del maestro y la verdad para mí, maestros son personas como tú. Son maestros los que están en su trinchera diario, dando lo mejor de sí, inspirando, tocando almas. Para mí esa es la gente que realmente está cumpliendo su misión de vida, y te agradezco enormemente en nombre de toda esa gente que has acompañado, Nati, porque bueno, pues cambiaste vidas y sigues cambiándolas, ¿no? Entonces te agradezco mucho. Gracias a todos los que nos vieron en vivo, a los que nos vieron después, y como siempre lo digo, si tú sientes que esto le puede ayudar a alguien más, por favor comparte toda esta información y este mensaje. Pues les mando un gran abrazo, Nati, muchísimos para ti. Gracias nuevamente por tu tiempo y nos vemos en el próximo episodio. Infinitas gracias a vos, Clau. Cambiaste muchísimo mi vida. Nati, te mando un beso, nos vemos pronto. Te mando un besito enorme.